¿Y cómo se enmarca en esa estrategia esta convocatoria abierta que hacen a 150 años de los sucesos de Paysandú? Bueno, la convocatoria la hace el directorio del Partido Nacional. Lo que hace el Centro de Estudios es le da el apoyo para que esto se pueda organizar. Efectivamente, se están cumpliendo 150 años de un episodio enormemente importante en la historia del Uruguay. El sitio de Paysandú por parte de las fuerzas del caudillo colorado Venancio Flores, más las tropas del Imperio del Brasil, que ingresaron al territorio nacional, la defensa de la ciudad al frente de Leandro Gómez, la resistencia durante más de un mes dentro de esa ciudad frente a fuerzas enormemente superiores. Todo empezó en diciembre del 64 y termina en enero del... El 2 de enero del 65, enero. efectivamente. Los defensores de Paysandú, no digo que hayan aguantado solo por eso, pero el barón de Tamandaré, el jefe de la flota del Imperio del Brasil, que estaba desplegada en el río Uruguay y que bombardeaba la ciudad, había hecho la promesa de que se iba a recibir el año nuevo con la bandera del Brasil ondeando sobre las ruinas de Paysandú. Bueno, los defensores de Paysandú resistieron lo suficiente para que eso no pasara. De ahí, además, de ahí que llamemos heroica a Paysandú. Es que fue una cosa extremadamente heroica. Es un episodio que tiene algo de guerra de Troya, realmente una cosa muy, muy homérica. Es un episodio muy importante para entender la historia política del Uruguay. Es uno de los episodios donde más claramente lo que está en defensa es el Uruguay. El Uruguay como país independiente. Pero todavía, yo te lo comentaba el otro día en la radio, todavía hay polémicas. Depende quién hable del asunto. Si es desde el Partido Colorado, del Partido Nacional, tenemos lecturas diferentes. Sigue siendo un hecho polémico. Como todos los hechos históricos, es un hecho polémico, pero hay algunos datos muy claros. Un hecho muy claro es que Leandro Gómez y los defensores de Paysandú estaban defendiendo a un gobierno constitucional, que Venancio Flores se había levantado contra un gobierno constitucional, que el Brasil, el Imperio de Brasil, había invadido el Uruguay militarmente con miles y miles de soldados para ponerlos al servicio de la insurrección de Venancio Flores, que el gobierno argentino de Bartolomé Mitre suministraba toda clase de apoyos a el levantamiento de Venancio Flores, que los apoyos recibidos por Flores, que finalmente triunfa en su levantamiento de parte de Brasil y de parte de Argentina, los devuelve involucrando a Uruguay en la guerra del Paraguay. O sea, el episodio de Paysandú, entre otras cosas, es el inicio de la Triple Alianza que termina con la guerra del Paraguay. Pero la cosa es más complicada porque, aunque se sepa poco, también es cierto que hay colorados entre los defensores de Paysandú. Colorados que entendían que estaban defendiendo a su país contra una invasión de una potencia extranjera por encima de las diferencias que pudiera haber entre blancos y colorados. Y ahí hay una cosa muy, muy interesante, ¿no? Porque tanto Leandro Gómez como los presidentes de la época, Berro y Aguirre, como todas las grandes figuras del Partido Nacional de la época, eran herederos de la tradición federal. Eran herederos de esa tradición que se remontaba a Artigas. Leandro Gómez fue el primer gran reivindicador de Artigas. En una época en que la leyenda negra campeaba en el Río de la Plata, Leandro Gómez escribía artículos en la prensa, se empeñó, porque no tenía un peso, para comprar una espada que la provincia de Córdoba le había regalado a Artigas como protector de los pueblos libres para que no se perdiera. Todos ellos eran herederos de esa tradición federal cuyo proyecto inicial no era el Uruguay que existe hoy. Su proyecto inicial era una unidad política mucho más grande, una confederación de provincias, que lo más cerca que se estuvo de eso fue el protectorado de Artigas. Pero una vez que los acontecimientos políticos conducen a la creación del Uruguay independiente, que repito, no era el proyecto inicial de esta gente, dicen, bueno, ahora que somos un país independiente, esto hay que hacerlo en serio. Y los límites
territoriales están para que se respeten, no para que entre cualquiera. Y ahí los defienden. Claro. Y las instituciones están para que se respeten, y la Constitución y los mandatos presidenciales y las leyes están para que se respeten y para que se cumplan. Ya que somos esto, vamos a hacerlo bien. Vamos a ser un país con instituciones sólidas y con reglas de juego sólidas. Y eso es lo que están defendiendo. Mucho más allá de un conflicto entre dos partidos que empujan por el poder. Y la idea es visitar ese acontecimiento desde diferentes ámbitos de la cultura. Ese acontecimiento, además de su significado político, tiene muchas otras aristas interesantes. Para empezar, tiene aristas humanas realmente formidables y muy conmovedoras. Ahí estuvo involucrada la vida y la muerte de una cantidad muy, muy grande de gente. Hay ese episodio que a mí siempre me impresiona mucho, que en cierto momento sacan a las mujeres que quieren salir porque algunas se quedan, y a los niños que estaban en la ciudad y los llevan a la isla de la Caridad, que se llama así desde entonces, que es una isla en el río Uruguay, y desde ahí esa gente veía caer las bombas todos los días sobre la ciudad donde estaban sus maridos, sus padres, sus hermanos, sus hijos, y rezaban y lloraban viendo eso. Una cosa un poco media. Pero además es el primer conflicto fotografiado en la historia del Uruguay. Hay fotos muy buenas y muy interesantes, como las hay también de la guerra del Paraguay inmediatamente después. Hay muchas crónicas de gente que estuvo adentro y que llevó diarios. Y hubo en el conflicto gente además muy importante. Por ejemplo, un hermano de José Hernández, el autor del Martín Fierro, estaba ahí. Hay, por supuesto, mucha documentación política, diplomática, que permite reconstruir todo lo que pasó. Y ahí hay un montón de datos, de significados, de interpretaciones posibles sobre las que efectivamente es perfectamente legítimo discrepar. Entonces lo que estamos haciendo es un llamado a 5 concursos diferentes, que es una cosa en la que importa mucho insistir. No son concursos para blancos, ni vamos a premiar al que sea más blanco. Vamos a premiar al más creativo, al que nos ayude a reapropiarnos mejor de esa historia, a conectarnos mejor con esa historia. Y lo hacemos abarcando disciplinas diferentes y dirigiéndonos a públicos diferentes. Hay una cosa que es lo más clásico, que es el concurso de ensayo histórico, que por supuesto lo que era la primera pluma, que el primer concurso que veíamos ahí en el gráfico era esa pluma. Y que es un poco la idea más tradicional, que es muy correcta y es muy importante, pero quisimos innovar. Bien. Y entonces agregamos 4 concursos más por encima del concurso de ensayo histórico. Agregamos un concurso de narrativa breve, de cuentos sobre el asunto. Agregamos un curso de cómics, de historietas. Ya hay una historieta muy buena sobre Paysandú, hecha en Paysandú, pero es un episodio que da para mucho más. Agregamos un concurso para productos comunicacionales para ser difundidos en las redes sociales o por internet, que pueden ser desde pequeños videos hasta videojuegos, aplicaciones, lo que se quiera. Y hay un concurso que llamamos Leandro en Escena, que abarca música, teatro, puede ser desde una canción hasta si alguien quiere hacer un musical completo. Si hay un musical sobre Los Miserables, ¿por qué no puede haber un musical sobre esto? Obras de teatro enteras, monólogos, la convocatoria es muy amplia. Y conseguimos, por suerte, formar 5 tribunales con fantásticas personas que aceptaron ser jurados, gente muy, muy conocida de la cultura, como Roberto Jones, como Alberto Mañone, y muchos más que no los voy a nombrar a todos, que son quienes se van a encargar de evaluar los trabajos que se presenten. Otra cosa que decidimos es, vamos a dar premios en plata. Teníamos muy poca plata para organizar esto y decidimos ponerla en los premios, para terminar con eso de al creador se lo felicita y se le da una palmadita en la espalda. No, al creador hay que respetarlo y hay que ayudarlo a que pueda vivir de su condición de creador. Entonces hay premios en dinero para estos distintos concursos. Las bases, un dato importante, hay tiempo hasta el final de marzo del año que viene. Bien. Para presentar los productos, de modo que el que se involucre en esto puede pasar un verano entretenido trabajando duro en lo que haya elegido.
Y las bases están ahí en la gráfica aparecían, sí, en la página web del Partido Nacional, que es www.partidonacionaltodojunto.org.uy. Ahí se van a encontrar con dos cosas. Se van a encontrar con las bases propiamente dichas y con un conjunto de materiales de referencia para empezar a aquellos que no tengan familiaridad con el tema, empezar a conocerlo. Hay fotos de época que se pueden ver directamente. Hay algunos mini perfiles biográficos de los principales protagonistas. Hay una separata de prensa que salió publicada el 2 de enero pasado, cuando se cumplían 150 años, donde hay textos de distintas personas. Empieza con un texto del recordado Lincoln Maistegui, tan asociado a esta casa. Hay una bibliografía complementaria, entonces al que le interese la idea, pero sienta que conoce poco el episodio y que tiene que empezar tiene ahí el background para empezar. La punta de la piola, no alcanza con eso, pero por ahí está la punta de la piola. No, me resulta interesante, ahora es el Partido Nacional, mañana será otro, pero el hecho de, porque también los partidos a veces en el imaginario como que son unas cosas arcaicas, son instituciones que tienen muchos años, que han forjado la vida y la historia de este país, entonces muchas veces desde la actualidad se la ve como una cosa muy arcaica. Entonces que estén convocando acá a un concurso que pida ideas y propuestas para las aplicaciones en los celulares o cómics y eso, me parece que es una bocanada de fresco que está bueno que sea imitado, ¿no? El Partido Nacional el año que viene cumple 180 años, es uno de los partidos más viejos del mundo, pero a nosotros nos gusta decir, tenemos mucho más futuro que pasado, y nos orientamos a eso. Pablo, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirte. Un gusto estar acá.